comenzamos. Acá tendríamos, por ejemplo, si usted puede ver, no sé si recuerda que la vez pasada mencionamos acerca de esto, como una tabla de datos, ¿sí? Esta tabla de datos que ustedes aprendieron a construir, esta es una tabla no en Excel, sino que en Word. ¿Para qué nos va a servir básicamente esto de Access? Ya vamos a ver cómo se utiliza y todo eso, la forma básica. Si usted puede ver, aquí hay una tabla muy sencilla, donde nosotros nos vamos a encontrar con algunos datos. Lo que nosotros queremos básicamente es aprender a hacer algo que se llama base de datos, ¿sí? Ya sea porque el día de mañana quizá a usted le toque trabajar en alguna tienda, alguna empresa, eso ya le ayuda bastante para poder codificar algún programa. Ya sea que, bueno, le dice a usted su jefe, yo quiero que usted me ayude a registrar esto. Entonces usted puede hacer las tablas, ¿verdad? Aquí vamos a ver un ejemplo con estos para que usted haga o tenga un conocimiento amplio del asunto. Pero el día de mañana que le digan, bueno, yo necesito que usted me haga este trabajo, habemos muchas personas y yo necesito que usted me pueda ordenar todos estos datos. Usted lo puede hacer perfectamente con Access, ¿verdad? Y, y así fácilmente usted pues va a tener un mejor acceso a la información. Ahí tenemos, por ejemplo, una tabla, esa tabla es súper sencilla y lo que nosotros queremos hacer básicamente es, si usted nota, tenemos estos que serían como de color rojo que dicen ID, proveedor, ID compra, ID producto, ID venta, ID cliente, ¿sí? Entonces, eso nosotros vamos a aprender a crearlo. Todo esto, y de compra, y de producto, y de venta, y de cliente, etcétera. Todo eso nosotros vamos a aprender a crearlo. Vamos a tener nombre, dirección, teléfono, email, etcétera. Fecha, talla, cantidad, dependiendo, ¿verdad? Si es proveedor, ya sea, por decirlo así, el proveedor el que nos va a dar los datos de ese proveedor, de algún producto, por ejemplo. Eh, si yo quiero saber la fecha en que se compró algún producto, la talla, ya sea un pantalón, por ejemplo, la cantidad de pantalones que fueron y el precio, entonces todo eso va a ir quedando aquí registrado. Ya sea, por ejemplo, el nombre de algún producto, digamos que yo puedo poner número 1 e inmediatamente yo voy a saber de qué trata de un pantalón, ¿sí? Etcétera. O sea, cada una de esas cosas están muy relacionadas. Por ejemplo, tenemos acá este. Si usted aquí le pone, por ejemplo, frutas, entonces aquí sería ID-frutas. Esto que significa PK, básicamente significa, están como en siglas en inglés, como quien dice primary key, ¿sí? Es como una clave primaria. Y lo que está de color azul es como una clave secundaria, es como se le dicen claves foráneas, ¿ok? Cuando es PK significa clave primaria y FK significa claves foráneas. Entonces, em, ¿de qué nos va a servir esto? Si usted nota, por ejemplo, proveedor, ID proveedor, y aquí van como unos campos, ¿ok? Todo esto que aparece aquí que dice nombre, dirección, teléfono, email, estamos hablando de esa primer tabla. Entonces, esos son, por decirlo así, unos datos, ¿sí? O le vamos a decir campos, ¿ok? Esto lo vamos a conocer como campos. Permítame. Cuando mencionamos aquí, por ejemplo, para el ID compra, va a tener los datos de quién? De fecha, talla, cantidad y precio. Pero, si usted nota, hay otros más. Está el ID producto, ¿sí? FK, y también está el ID proveedor, FK. Entonces, ambos están ahí. ¿Y qué va a significar? Básicamente es que para ese que significa compras, va a necesitar tanto la información de quién, del producto, que aquí está, o sea que para el producto va a recopilar información del nombre, descripción, talla,
precio. Y para el proveedor, en vez de que yo esté colocando todos los datos, nombre, dirección, teléfono, email, ya no voy a tener que estar buscándolo o escribiéndolo uno por uno porque me va a aparecer automáticamente. ¿Sí? Cuando yo ponga aquí uno de compra, todos estos datos de alguien, entonces inmediatamente se va a poner el de proveedor y el de productos, todos los datos. Vemos de que también ventas tiene estos de color azul. Es decir, ID ventas dice PK, es decir, una clave primaria. Comenzamos con esto. Luego podemos poner un ID producto, ID cliente. ¿Qué significa azul? Significa que, por ejemplo, va a necesitar información de ID productos, es decir, toda esta información cuando yo la ponga se va a escribir automáticamente. Y acá, ID cliente, significa que toda esta información de clientes, de la tabla de clientes, se va a escribir. Entonces, la idea es cómo yo puedo transportar todas estas tablas de datos a Microsoft Access, ¿sí? A Microsoft Access. Entonces, para eso, obviamente, hay diferentes métodos. Básicamente, lo que nosotros tendríamos es aquí. Todas estas opciones que nosotros vemos, como en Word, por ejemplo, existen bases de datos de que otras personas ya han hecho, etcétera. Aquí hay un montón de cosas. Inclusive, nosotros podemos encontrar otros datos personales. Inclusive acá arriba hay bases de datos. Si yo le doy clic aquí donde dice empresa, deberían de aparecer muchísimas más plantillas, tanto como para educación, para una empresa. Y aquí dice, buscando en miles de plantillas en línea. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que vamos a entrar aquí donde dice bases de datos del escritorio en blanco y ahí es donde nosotros em, vamos a ponerle un nombre a todo esto. Entonces, vamos a colocar básicamente ahí lo más importante que nosotros consideremos. Entonces, vamos a esperar porque llega un momento en que le pide la forma en cómo usted puede guardar el documento porque es otra forma distinta, por decirlo así. Muy bien. Ahí, por ejemplo, mi documento se llama tabla de datos y ya le tira una exactamente como si ya fuese predeterminado. Lo que yo no quiero, obviamente, es que no me tire una tabla. Yo quiero hacerla desde cero, ¿ok? Entonces, usted puede tomar eso que dice tabla, clic derecho, le da a eliminar. Si usted nota, em, voy a tener acá muchísimos. Muchísimas pestañas, tal y como que si fuese Google Word, ¿verdad? O si fuese el Google Docs, o como si fuese el PowerPoint o Excel. Existen diferentes tipos de campos, ¿verdad? No se preocupe por eso porque solo vamos a utilizar los necesarios. Inclusive, si yo le doy aquí crear, le doy tabla, se crea ahí obviamente ese que sería la tabla, pero yo puedo darle crear o le doy donde dice diseño de tabla y obviamente se me va a crear uno completamente diferente, ¿ok? Ahí podemos ver de que se creó uno diferente, que es la tabla número 3. Esta que sería la tabla 2, pues yo puedo cerrarlo. También la tabla 1, puedo cerrarla porque son formatos distintos. Me voy a quedar con este que dice tabla número 3. Acá aparece el nombre de campo, tipos de datos que podemos utilizar, etcétera. Entonces, recuerden de que nosotros queremos, tanto en una empresa o algo, nosotros lo que queremos es poder tener diferentes tipos de datos. ¿Qué tipos de datos? Por ejemplo, podemos saber, como vimos allá, si compró un pantalón, cuál es la talla, cuánto sería la cantidad que compró, cuánto sería el precio. Tanto como para precio como para talla son cosas distintas, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, talla S, bueno, talla XL, etcétera. Hay otros que llevan número, por ejemplo, el teléfono llevan número, entonces, pero aquí son tipos de nombres de campo que nosotros pudiésemos utilizar. Entonces, para aquí, si usted notó en la anterior situación, es que nosotros teníamos básicamente
que poner aquella tabla, ¿verdad? Entonces, aquí, perdón, pensé que estaba con el otro. Acá nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros podemos poner aquí producto, y si yo quiero, Ashley, dígame. Le iba a preguntar que cuándo va a dar los temas para la revista de física. Entonces, acá ponemos producto, ¿sí? Si queremos ver cómo está quedando, acá dice tipo de datos. Entonces, usted puede poner tipo de datos, texto corto, texto largo, número, fecha, moneda, una autonumeración, si, no, objeto OLE, que ahí vamos a decir que significa un hipervínculo, datos adjuntos, calculado, etcétera. Por ejemplo, voy a utilizar el primero que sería autonumeración, ¿ok? Ahorita solo autonumeración. Por ejemplo, si yo le doy acá, en esta pestaña, que observen que dice ver o este de aquí arriba, que es un botón automático para poder observar y le dice, primero debe de guardar la tabla. ¿Desea guardarla? Sí. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues entonces le vamos a poner Juanito. ¿Ok? Aceptar. Entonces le dice, ¿desea crear una clave principal? Ahorita no. No queremos crear ninguna tabla principal. Si observan aquí, dice producto, ¿ok? Pero por más que yo quiera poner aquí algo, dice nuevo, no me deja, ¿ok? No se puede modificar. Entonces, seguimos editando. Le vuelvo a dar acá el botón este de acá para seguir editando. Pero si yo lo hago como, como ustedes vieron de que estábamos colocando allá las claves primarias, entonces si yo le pongo ID guión bajo producto, ahí debería de aparecer más distinto la situación, ¿ok? Y de producto texto corto. Entonces aquí me va a aparecer, si yo me voy, por ejemplo, donde dice ver, desea guardarla así. Acá miren, debería de aparecer esto, ¿sí? Debería de aparecer aquí. Ahora sí puedo, miren, meter datos. Y cada vez que yo estoy insertando algún dato, inmediatamente se están colocando, por decirlo así, los campos y al lado se coloca una numeración. Si le doy Enter, ahora, y de producto se coloca un número. Bien, por eso funciona la numeración. Le damos justo aquí donde dice otra vez editar. Ok, ya tenemos el ID producto. Podemos poner, por ejemplo, los campos, ¿ok? Si usted le da clic aquí, y de producto, le puedo poner nombre, ¿ok? Nombre, ¿ok? Ahí. Le podemos poner nombre y lo que en el nombre, lo que queremos poner, por ejemplo, es texto corto, texto largo, numeración, etcétera, ¿ok? Entonces, imagínese un nombre. Un nombre usted sabe que no va a tener muchos caracteres, una historia por qué contar. Entonces le ponemos acá texto corto y acá abajo se le despliega una gran cantidad de cosas. Para todo, van a haber diferentes tipos de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, número, van a haber diferentes tipos de datos, y etcétera. ¿Ok? Vamos a darle aquí donde dice texto corto, por ejemplo, y acá le dice tamaño del campo. Entonces usted le va a dar donde dice tamaño del campo. Me dice que puedo poner 255 caracteres, es mucho. Yo creo que con 30 está bien. Eso lo que hace es que al sistema, cuando usted pone 30 caracteres, más de eso usted no puede colocar en un texto corto. ¿Qué significará cuando mencionamos esto que dice formato, perdón? Bueno, el formato nos va a ayudar después para muchas cosas. Ahorita no voy a explicar el formato porque después lo vamos a entender. Para textos no hay muchos formatos, pero cuando son números sí van a haber formatos. Luego lo vamos a ver. Podemos poner una máscara. Una máscara. Aquí no lo vamos a poner, pero existen tipos de máscara que usted puede colocar, pero para la máscara usted tiene que primero guardar la tabla y todo eso.
¿verdad? Para algunos sí vamos a utilizar máscara y para otros no. Ahí le dice, ¿desea guardar la tabla? Sí. ¿Desea continuar de toda manera? Sí. Y ahí le puede poner, por ejemplo, mire, usted, la máscara es como algo predeterminado, ¿ok? Digamos, usted pone a Génesis Gómez el día de hoy a trabajar y Génesis Gómez ya, ya realiza toda la empresa como se debe ser. Y luego contratamos a Ashley Carranza. Ashley Carranza no tiene ni idea. Entonces puede ser, como es nueva, entonces puede ser de que haga un desastre con los datos. Si nosotros no queremos que ella haga un desastre con los datos, digamos, tal vez puede ser de que Ashley Carranza ella esté más acostumbrada, en lugar de decir son las 1:12, las 13:12, en este caso escribir así, ella muy probablemente pueda escribir las 1:12, pero no se sabe si es PM o AM. Entonces, es mejor colocarlo así. O usted puede decir, bueno, Ashley Carranza trabaja mejor con hora mediana, es decir, 01:12 PM. Usted lo puede configurar si le quiere poner una máscara, pero nosotros no vamos a poner ningún tipo de máscara. Vamos a deshacer. Ahorita ningún tipo de máscara, ¿ok? Título. Bueno, en el título aquí, si usted puede ver, dice nombre del campo. Aquí nosotros podemos poner el primero que era producto alcachofa. Como es de Juanito, ¿verdad? Ahí está, producto alcachofa. Le damos enter. Vamos a ver cómo está quedando. Le dan de dice ver. Primero de guardar la tabla, sí. Y si usted puede ver acá dice, esto, si yo lo agrando un poquito más, producto alcachofa. Y ahí están los datos que estoy poniendo. Esto cambió. Producto alcachofa cambió. Puedo seguir editando. También tengo algo que me dice texto de validación, regla de validación. Si yo quiero poner una regla de validación, le da clic aquí, podemos poner un número exactamente. Es decir, regla de validación, es decir, que nosotros podamos solamente insertar números que son eh, mayores a 5 o menores a 5 o números mayores de 1, números mayores de 2, etcétera. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ir comprendiendo poco a poco que vayamos viendo el programa. O sea, para nombre hay varios, ¿ok? Van a ver que hay varios campos de los que estoy explicando que se van a ir repitiendo.